Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar dos plataformas, dos neobancos que son muy famosos y desde mi punto de vista de los mejores neobancos que existen actualmente. Y en este vídeo tutorial vamos a comparar la plataforma de Revolut con la plataforma de Bybit. Vamos a comparar todos los aspectos y todas las características que tienen ambas plataformas para ver cuál es la plataforma y el banco que más nos interesa a nosotros en función de nuestro objetivo. Si nosotros, por ejemplo, queremos gastar dinero, si nosotros, por ejemplo, queremos sacarle rentabilidad, comprar en criptomonedas, irnos de viaje o hacer transferencias internacionales con pocos costes o ningún coste asociado a estas transferencias. Por eso, en este video tutorial vamos a cubrir todos los aspectos de una manera muy completa para que puedas tomar una decisión a la hora de abrirte una cuenta y conocer todas las características tanto de Revolut como de Bybit. Por eso, si al final del vídeo alguna plataforma te convence, te dejo dos links de referidos en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta y obtengas beneficios. En el caso de Revolut obtendrás hasta 10 euros si tú te abres una cuenta, solicitas la tarjeta y realizas 3 compras con esta tarjeta que has pedido. En el caso de Bybit es muy simple, te abres la cuenta, pides la tarjeta y empiezas a consumir hasta 20 euros con la tarjeta y te darán también una recompensa. En el caso de Bybit veremos que también hay recompensas por cashback y que en este caso podremos llegar a duplicar y triplicar las recompensas de cashback si utilizamos el link de referidos que os he dejado en el primer comentario. Dicho esto, no os voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a ir al ordenador inmediatamente porque he compilado toda la información en un Excel donde vamos a ver en una tabla comparadora todas las características. Evidentemente todos estos datos han sido cogidos de las páginas oficiales tanto de Bybit como de Revolut, que también tendréis en el primer comentario por si queréis realizar alguna comprobación vosotros mismos y no os fiéis de la información, que en este caso os aseguro que es totalmente verídica. No me debería hacer falta tampoco recordaros que si tenéis dudas podéis dejarlas en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos de una manera súper sana como una comunidad que somos. Ahora, entrando en faena, como estáis viendo en mi pantalla, tengo un Excel con la plataforma de Revolut con sus diferentes planes, tanto estándar, plus, premium, metal, y luego tengo otra columna con la plataforma de Bybit, que solo encontramos dos planes, el plan estándar y el plan Prime. Luego he dividido esta columna, que son las características, en diferentes secciones, como por ejemplo la sección de cuenta, la sección de transacciones, la sección de inversión, la sección de seguros de viaje y la sección de utilidades. Dependiendo de tu objetivo, puedes priorizar una sección u otra. Por ejemplo, si lo que quieres es realizar transferencias internacionales, pues a lo mejor te merece la pena priorizar el que mejor características tenga en el apartado de transacciones. Si por ejemplo a ti te apetece irte de viaje, pues el seguro de viaje me parece también muy importante. O si te apetece invertir en criptomonedas, pues también me parece muy importante. También te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas dos videotutoriales que hice sobre la plataforma de Bybit y sobre la plataforma de Revolut, básicamente enseñando la interfaz de ambas plataformas en el dispositivo móvil, ya que los dos neobancos van a trabajar desde el teléfono móvil, desde la aplicación del teléfono móvil, para que nosotros podamos gestionar nuestro capital y nuestro dinero siempre que queramos de una manera muy sencilla. Échale un vistazo porque aprenderás cómo se utilizan estas plataformas. Para empezar, hablaremos sobre la parte de cuentas. En este caso, para Revolut encontramos 4 cuentas diferentes, como hemos comentado: estándar, plus, premium y metal. Evidentemente, a medida que tú vayas mejorando tu plan, también van a ir mejorando tus características y obviamente también va a ir aumentando el precio asociado a la cuenta en cuestión. En el caso de la Revolut Plus, pues ya aumenta 3 euros, Premium 8 euros, Metal 14 euros. En Bybit la estándar es gratis, igual que para Revolut, y la Prime, que es la Prime, la superior, pues en este caso tendremos que pagar unos 10 euros al mes. En Revolut podremos solicitar la tarjeta gratuitamente si tenemos una cuenta Plus, Premium y Metal. En el caso que la tengamos estándar tendremos que pagar 6 euros. En el caso de Bybit podremos solicitarla de manera gratuita una vez hayamos hecho un ingreso en nuestra cuenta, evidentemente, y si luego perdemos la tarjeta, pues pedir la siguiente y así que nos va a costar 10 euros para que nos la envíen a casa, pero la primera es gratis una vez realizas un depósito dentro de la cuenta bancaria. Luego, la parte de atención al cliente, que me ha parecido importante hablar sobre ello. Dentro de Revolut encontramos que para el plan estándar no encontramos ninguna línea directa, es decir, no podremos contactar con ellos de una forma que no sea mediante correo, pero en cambio, si tenemos una cuenta Plus, Premium y Metal, sí que tendremos línea directa con atención al cliente. En cambio, en Bybit, pues podremos acceder por correo, como hemos comentado antes, para el caso estándar, pero además también vamos a contar con un chat en nuestra aplicación para resolver dudas con otros agentes comerciales de la plataforma de Bybit. También me gustaría destacar que en el caso de Revolut existe la opción de realizar
y de abrir cuentas junior, pues para nuestros hijos o para personas asociadas a nosotros que obviamente queremos ponerle límites de gasto o control financiero, pero que por ejemplo eso en Vivid no lo encontramos. Esto me parece bien, sobre todo si estamos hablando de temas infantiles o de temas de hijos o de tema de personas que están bajo nuestra custodia, pues me parece bastante interesante. Una vez vista la parte de cuentas, vamos a pasar a la parte de transacciones, que desde mi punto de vista es uno de los sectores más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrirnos una cuenta dentro de un banco. He dividido esta sección primero en transferencias internacionales, retiro efectivos en cajeros, compra de moneda extranjera, retiradas de moneda extranjera, protección de depósitos, Apple Pay y Google Pay. Bueno, empezando por abajo en este caso, vemos que estas dos cuentas bancarias vamos a tenerlas disponibles tanto para Apple Pay como para Google Pay, para que nosotros podamos realizar pagos mediante nuestro teléfono móvil, utilizando el teléfono móvil. También me gustaría decir que los depósitos tendremos protección hasta 100.000 euros para ambos casos, tanto para Revolut como para Vivid. Esto básicamente quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes 90.000 euros dentro de Vivid o 90.000 euros o 100.000 euros dentro de Revolut y esta empresa va a quiebra o colapsa o cualquier cosa, el Fondo Monetario Europeo te va a cubrir hasta 100.000 euros de pérdidas dentro de la plataforma. Esto me parece muy importante, hay que tenerlo en cuenta porque nosotros siempre queremos estar asegurados cuando nos abrimos una cuenta dentro de un banco. Es bastante evidente y bastante lógico, ¿verdad? Bueno, pues también es lógico que te suscribas al canal, así que suscríbete inmediatamente. Bueno, continuando con el tutorial, encontramos que podemos realizar transferencias internacionales en ambos casos, ¿vale? En el caso de Revolut podremos transferir hasta 1.000 euros si eres estándar o eres plus sin ninguna comisión. Cuando ya sobrepasas los 1.000 euros sí que te van a cobrar una comisión, pero si eres premium o metal ya no hay ninguna comisión para ninguna cantidad, podremos transferir sin ninguna comisión. En el caso de Vivid tampoco vamos a tener comisiones, sean 1.000, 2.000 o 4.000, únicamente si estamos haciéndolo con un IBAN de la Unión Europea, lo cual también me parece interesante en función del país al que nosotros queramos realizar la transferencia. Si por ejemplo queremos realizar una transferencia a Mongolia, a China, a Japón, a Nueva Zelanda, evidentemente nos merece mucho más la pena tener Revolut, pues Premium o Metal, dependiendo de la transferencia que queramos hacer. El retiro de efectivos en cajeros, en el plan estándar y en el plan plus, son de 200 euros al mes. En el caso del plan estándar son un máximo de 5 retiros. Y en Vivid básicamente más de lo mismo, al menos en la cuenta estándar tendremos 200 euros mensuales que podremos retirar en cajeros. Esto aumenta obviamente si subimos el plan premium o el plan metal, ya que sabemos que las características son mejores porque estamos pagando una cuota superior. Y en el caso de Prime podremos sacar hasta 1.000 euros al mes en Vivid Prime. También podremos comprar en moneda extranjera sin ninguna comisión, me parece algo bastante lógico. Cuando tú vas a otro país como puede ser por ejemplo Singapur o como puede ser Japón, como hemos dicho antes, si quieres pagar en cualquier negocio japonés con la tarjeta no te van a cobrar absolutamente nada de comisiones únicamente por realizar el cambio de moneda, porque a ti del banco te estarán quitando euros y tú a esa persona le estarás pagando los yenes japoneses en caso de que estés en Japón, los rublos rusos o lo que sea, la moneda que estés utilizando. En el caso de la retirada en moneda extranjera, en Vivid podremos retirar hasta en 40 divisas, en el caso de Vivid estándar, y en Vivid Prime 100 divisas, cobrándonos una comisión de 0,5% cada vez que queramos realizar un retiro en otra divisa. Respecto al tema de Revolut he puesto depende, porque aquí en la página de atención al cliente, como estamos viendo, que por cierto nos aparece en inglés, nos dice que no tienen por qué cobrarnos exactamente las mismas comisiones dependiendo de dónde nosotros estemos retirando nuestro dinero en efectivo, dependiendo si lo hacemos por Traveler ATM, Traveler Will Be Converter, Your Money using their own exchange rate. Eso básicamente te dice que dependiendo del país y del cajero en el que tú estés realizando esta retirada te pueden cobrar una comisión u otra, lo cual me parece muy importante y a tener en cuenta si lo que nos interesa es retirar en moneda extranjera. Vista la parte de transacciones, que me parece, como he comentado antes, súper importante, vamos a pasar a la parte de inversión, ya que ambos bancos nos van a dar la posibilidad de invertir nuestro capital o bien en el mercado de acciones, donde nosotros podremos comprar acciones como por ejemplo Tesla, como por ejemplo Siemens, como por ejemplo Airbus. Bueno, pues encontramos un mercado de acciones dentro de ambas plataformas, también encontramos un mercado de criptomonedas y finalmente encontramos el mercado de los metales, donde nosotros vamos a poder comprar metales como puede ser el oro, como puede ser la plata, etcétera. Vamos a ver una variedad de metales dentro de las plataformas. Básicamente eso está pensado para aumentar la comodidad del usuario, para que no tenga que mover el dinero de una plataforma a otra y pueda invertirlo tanto dentro de Vivid
como dentro de Revolut. Recuerdo que hice un vídeo tutorial sobre Revolut y las criptomonedas, así que míratelo aquí arriba en las tarjetas porque enseñé cómo verlo, enseñé también las comisiones aplicadas dentro de Revolut y de las criptomonedas, y el próximo vídeo que voy a sacar va a ser sobre comprar criptomonedas dentro de la plataforma de Bybit. Hablaré sobre si nos compensa, la compararé también con otras plataformas para saber si realmente, como he comentado antes, nos merece la pena por tema de comisiones, por tema de seguridad, etcétera. Vamos a ver todos esos aspectos y los compararemos con otras plataformas como puede ser KuCoin, Crypto.com o Binance. El caso es que sí que se pueden comprar criptomonedas para todo tipo de cuentas, tanto en Revolut como en Bybit. En Revolut también encontramos unos intereses que nosotros vamos a recibir únicamente por dejar nuestro dinero depositado. Esto evidentemente únicamente lo encontramos si nuestra cuenta no es estándar. Si es estándar, evidentemente no lo vamos a tener. Pero si no es estándar, si es Plus, Premium o Metal, vamos a encontrar estas rentabilidades en intereses que nos van a pagar por tener nuestro dinero depositado. Aquí en Bybit he mencionado el cashback, que es una parte esencial dentro de este tipo de cuenta, ya que nosotros vamos a recibir recompensas únicamente por gastar nuestro dinero en diferentes negocios. El tema del cashback da para otro vídeo y lo puedes encontrar aquí arriba en las tarjetas, lo explico muy en detalle, así que échale un vistazo porque es muy completo. La idea es que a ti te van a dar dinero por gastar tu dinero en otros negocios, como puede ser compras online, como puede ser cuando te vas al cine, o como puede ser cuando te vas a tomar unas cervezas con tus amigos. Bueno, pues dependiendo del negocio, del tipo de negocio en el que estés consumiendo, te van a dar a ti un cashback mayor o menor, porque tienen diferentes convenios con diferentes tipos de negocios, lo cual me parece súper interesante. Finalmente, sí que vamos a poder realizar compras y ventas de acciones en ambas plataformas. Ahora me gustaría hablar del tema del seguro de viaje, que en el caso de Bybit no encontramos ningún tipo de seguro de viaje, por lo cual Bybit a mí no me parece una plataforma adecuada si lo que tú estás pensando es en viajar durante mucho tiempo. En el caso de Revolut encontramos coberturas médicas desde 1 euro al día para el caso estándar y plus, y para el caso de premium, bueno, pues en caso de emergencia encontramos que sí que tenemos seguridad médica y no tendremos que pagar 1 euro al día porque, bueno, el precio ya viene incluido aquí. Por eso, si eres viajero, yo te recomiendo que te crees una cuenta premium o metal dentro de la plataforma de Revolut. También encontramos salas VIP en los aeropuertos que vamos a poder acceder únicamente siendo tarjeta metal o tarjeta premium dentro de Revolut, y también encontramos seguros móvil o celular y franquicia de 31 días en el alquiler de coche. Finalmente me gustaría también hablar sobre estos temas, que son temas que encontramos tanto en Revolut como en Bybit, pero que son utilidades que realmente son importantes hoy en día y que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrirnos una cuenta en un banco. Nosotros podremos congelar la tarjeta, es bastante lógico, desde la aplicación del teléfono móvil podremos congelarla cuando queramos, así que desde ese punto de vista no tenemos que preocuparnos de nada. Podremos realizar envío de dinero inmediato, en el caso de Bybit únicamente podremos realizarlo con usuarios de Bybit, ¿vale? No con usuarios externos. Con usuarios externos tendremos que realizar transferencias SEPA. Luego podremos dividir facturas, eso sí que es verdad que podremos dividirlas. También existen los pockets en Bybit, que los expliqué dentro del tutorial completo que os he dejado antes en las tarjetas. Podremos establecer límites de gastos para cada día, para cada mes, en función de los objetivos que nosotros nos pongamos, y también podremos desactivar las transacciones online si es lo que nos interesa. Si por ejemplo nosotros tenemos una suscripción a Netflix o cualquier tipo de cosa que se ejecuta mensualmente, semanalmente, etcétera, podremos bloquearlo desde la aplicación sin ningún problema. Ya hemos cubierto absolutamente todos los aspectos de estas dos plataformas. Mi consejo es que tengas en cuenta todas estas características a la hora de abrirte una cuenta dentro de estas plataformas. Y si al final te ha convencido este vídeo, utiliza los enlaces que te he dejado en el primer comentario para abrirte la cuenta dentro de uno de estos. Dicho esto, si te ha gustado, le vas a dar un super like, o te vas a mirar este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!